una edición más de Pal Congreso. El día de hoy cuento con la visita de Ángel Montenegro, candidato representante de un partido que a nivel nacional se ha caracterizado por priorizar la seguridad ciudadana. Bienvenido, Ángel. Muy buenas horas y ante todo mi saludo a ustedes como organizadores y así también a la comunidad lambayecana y por qué no decir a todo el Perú, porque llega a este canal también por YouTube, sí, ¿no? por diferentes canales. Sí, entonces, de todo corazón y dirigidos, y mis saludos, mi cordial saludo sobre todo es para todos los colectivos anticorrupción de la región Lambayeque y de todo el Perú, porque yo represento el liderazgo del colectivo anticorrupción región Lambayeque, con todo orgullo. Ah, mira, qué bueno, qué importante, ya vamos a conversar de eso entonces. Así es. Cuéntanos, Ángel, por favor, para que la población te pueda conocer. ¿Cuál es tu experiencia partidaria, política y qué te motiva en este proceso electoral a postularte como candidato al Congreso representando a nuestro departamento? Bueno, mi nombre es Ángel Enrique Montenegro Castro, soy de profesión contador público colegiado, mi segunda profesión economía y mi tercera docencia, de la cual amo con todas mis fuerzas porque hay que hacer docencia mucho en lo que viene a ser en nuestro Perú, en la que la concientización acerca del desarrollo de nuestro pueblo debe ser priorizado y sobre todo educación para la gente que requiere sobre todo un gran cambio, una gran transformación, porque esto no se vive solamente en nuestro Perú, sino se vive a nivel internacional, como ves, todo un conjunto de movimientos que actualmente se están dando por la inequidad que existe. Y en ese sentido, ahí va mi aprecio y mi inquietud por postular a lo que viene a ser mi Perú. Mi Perú necesita, o nuestro Perú necesita un gran cambio, una gran transformación, porque no es posible de que haya inequidad o desigualdad muy extrema entre gente de élite que se beneficia y gente del pueblo que no se beneficia. Definitivamente, y eso es importante cuando tocas el sector educación. Lamentablemente, de manera reiterativa, Perú aparece siempre en los últimos puestos en comprensión lectora, análisis matemático, y se ha demostrado recién en la última asignación de presupuesto que todavía el presupuesto asignado al sector educación es bastante débil, es bastante pobre y no permite de repente generar mayor presión, influencia en el sector educativo. Sí, al respecto tendríamos que hacer mucho análisis, ¿no? Por ejemplo, Mario Bunge, un connotado científico a nivel latinoamericano, habla acerca de los desarrollos que se tienen que ser integrados. Para tener una buena educación se tiene que tener desarrollado también la parte de salud, ¿no? Por ejemplo, hoy día los índices en Lambayeque vienen a ser un promedio del 42% de lo que viene a ser la anemia. ¿Cómo ese niño va a desarrollar sus facultades educativas en óptimas condiciones? En ese sentido, tenemos que luchar todos aquellos que vamos al Congreso por poner la legislación respectiva para que estos niños sean protegidos. Y ahí me van a tener luchando, desde las calles, como le digo, al Congreso. O sea, de la calle, porque nosotros hemos salido a los plantones, a las marchas, para cerrar el Congreso, de lo cual hemos conseguido un 30 de octubre, gracias al presidente Vizcarra, que tuvo que cerrar el Congreso, porque los colectivos iban a tomar el Congreso. Ese día iban a haber muertos y heridos, y eso lo sabe todo el Perú. Afortunadamente, Martín Vizcarra cerró el Congreso, de la cual estamos muy agradecidos, y en cuanto por esa parte, ¿no? Los aportes, pero todos los peruanos tenemos que luchar para cambiar la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, el caso de la educación, para eliminar muchas desigualdades. Hay élites en las que están bien preparados sus hijos, que los llevan en colegios de muy gran nivel, pero sin embargo la gente popular los lleva a colegios nacionales, de las cuales hay mucha diferenciación también. Sí, todavía la educación no está homogeneizada. Así es. Cuéntanos, por favor, también, Ángel, ¿qué propuestas son las que de repente llevan como partido y las que lleva Ángel Montenegro en estas elecciones? Bueno, te debo comunicar como partido. En forma general, también han aceptado una de mis, que viene a ser la lucha contra la corrupción. Definitivamente declarados, todo el partido Perú Patria Segura, declarados, la gran mayoría, por no decir, porque la mayoría somos independientes, hemos entrado y el que habla, por ejemplo, un invitado de Perú Patria Segura, como invitado, he podido a la misma vez liderar todo lo que viene a ser los grupos regionales, y estamos en esto de la lucha contra la corrupción y declarados antifujimoristas y antiapristas, porque son los dos partidos que se las han jugado en el Congreso en contra del Perú.
se las han jugado y nosotros no vamos a permitir que continúen ellos. Es por eso de que en estas elecciones, fíjate bien, ciudadano peruano, lambayecano, tienes que votar por alguien que va a luchar contra la corrupción, porque la corrupción pretende nuevamente con engaños llegar mediante otros partidos y no puedo decir que también dentro del partido, porque son varios invitados y a nivel nacional son más de 2.000 congresistas que se están presentando. Claro, definitivamente. Y ahora que mencionas tú el tema anticorrupción, hay una serie de reformas y proyectos que se presentaron en mayo de este año, 12 proyectos legislativos para la reforma política, electoral, constitucional. Patria Segura pretende continuar estos proyectos de reforma, quedaron 8 pendientes en debate. Bueno, según tengo entendido de que sí, el que habla personalmente, yo tengo un proyecto con respecto a lo que viene a ser la inmunidad parlamentaria, por ejemplo. No es posible de que la corrupción esté instalada también en el Congreso. Nosotros lo hemos visto mediante congresistas que no quiero pronunciar su nombre para no amargarnos la mañana tan linda y una hermosa señorita como usted. Gracias. Pero desafortunadamente sí, nos han amargado bastante los congresistas todos los días, nos amargaban a todos los peruanos, pero deben meterlos presos. Por eso se debe eliminar la inmunidad parlamentaria. En ese sentido, y por otra parte, eso es a un nivel general. Y por otra parte, y con respecto a lo que viene a ser mi propuesta, es que todos los que están en el sector público, ¿no?, si cometen un acto de corrupción, deben ir presos también. Entonces, en ese sentido, vamos a luchar, o el que habla va a luchar por dar una ley en la cual encamine, oriente prácticamente a todos aquellos que trabajan en lo que viene a ser el Estado, y aquellos que también en una forma, se podría decir, previsoria o con situación anticipada y en forma delictiva para poder llegar a ser presidente de la República, para ser congresistas o estar comprometidos en lo que viene a ser la mafia. Esta es una organización delictiva. Estamos ante una situación en la cual nosotros estamos viviendo y esto... Lo de Keiko Fujimori, por ejemplo, que ha salido, ¿no? Ha salido y ahora el 26 de diciembre es muy posible que retorne, y debería retornar porque sencillamente hay una situación en la cual está inmiscuida en actos delictivos, como es haber recibido dinero de grandes empresas, no solamente de Odebrecht, ¿no?, sino también empresas peruanas. ¿Y por qué a los que han dado ese dinero, ese efectivo, que viene a ser de gente de élite, de la élite empresarial de nuestro Perú, ¿por qué no se podría decir, se les aplica la ley? Ese es un acto de inequidad. Y por esos actos de inequidad que nosotros en cualquier momento el pueblo peruano se levanta, así como en Chile se han levantado, por esos actos de inequidad que tiene lo que viene a ser el Estado o el Poder Judicial, ¿no?, que ellos prácticamente no saben cuánto daño pueden hacer a nuestra patria, porque allá, como te decía, en Chile, agarrado prácticamente por esos actos de inequidad, porque no solamente es inequidad a nivel económico, hay inequidad en la parte judicial también, hay inequidad en muchas cosas, en ese tratamiento, ¿no? Yo voy directamente a lo que viene a ser a solidarizarme y a defender al pueblo no solamente de Lambayeque, sino de todo el Perú. Ahora que mencionas los hechos acontecidos en Chile, donde lamentablemente ha habido mucha violencia, abuso por parte del Estado también sobre la población, ¿tú crees que aquí en Perú es necesario hacer una reforma económica? Definitivamente que sí. Una reforma económica dirigida para mayores posibilidades y apertura en lo que viene a ser la creatividad y mayores oportunidades para el microempresario, para el pequeño empresario, incentivar, hacer promociones, hacer ferias, hacer concursos inclusive, hacer investigaciones de carácter tecnológico, que eso está ligado con lo que viene a ser la investigación científica, tanto en lo que es nivel básico, la investigación aplicada tecnológica. Entonces, la investigación de carácter básico va dirigido hacia el corazón de lo que viene a ser cada uno de los individuos para poder crear algo para su patria. La investigación tecnológica es muy importante para poder crear mayor valor agregado, y eso se podría hacer, pero con ayuda de lo que viene a ser el Estado.
porque hay mucha inequidad al respecto. Por ejemplo, si estamos hablando con respecto a las grandes empresas, no es posible de que se le esté cobrando prácticamente $54 por megavatio a los peruanos en una situación de la energía eléctrica, ¿no? Y sin embargo, a los grandes empresarios se les está cobrando un promedio, por ejemplo, de $16, de $20. O sea, las grandes empresas, o sea, a los peruanos que no eres como usted, señorita, como el que habla, como todo el pueblo, se les está cobrando $54 por megavatio en lo que viene a ser la parte de energía. Y a las grandes empresas todavía se les está disminuyendo, o sea, es una gran inequidad. ¿Dónde va la reforma económica? La reforma económica tiene que entrar a esto, y está ligada también con la cuestión judicial. La cuestión judicial ahí debe intervenir, ¿no? Y el presidente, supongo que estos días debe porque el presidente de la República debe comprender de que es una situación en la que está en el terreno lo que es parlamentario, o sea, que donde él puede decretar cosas. Y desde aquí insto para que tome las medidas correspondientes, ya que no está el Congreso de la mafia, disculpen la expresión, pero es la verdad y hay que decirle las cosas como son. Pero esperamos de que haya un Congreso en la que tú contemples de corazón y de mucho cariño por quienes tienes que votar, porque tenemos que llegar al Congreso aquellos que hemos luchado y seguiremos luchando por un Perú mejor. Sí, definitivamente apostemos porque estas campañas sean, bueno, en este periodo de elecciones complementarias sean campañas por ideas, ¿no? Basta también ya de creer en aquel candidato pues que de manera ostentosa pretende llegar a la ciudadanía, y como ciudadanos conscientes y responsables escuchemos las propuestas de los candidatos. Cuéntanos qué otra propuesta estás encabezando tú en esta elección, en esta contienda electoral. Bueno, la propuesta de la parte educativa, ¿no? La educación, y eso más que todo por la parte de los ingresos. Por ejemplo, la mayoría de jóvenes dicen, pues bueno, me voy a medicina humana porque voy a tener mayores ingresos económicos, además que mi inteligencia me voy allá. Pero tu inteligencia te va a dar mucho más y la economía te va a dar mucho más si tú empiezas a preparar a los futuros peruanos. Entonces nosotros vamos a proponer que se eleven en una forma radical los ingresos de los maestros. Los ingresos de los maestros deben ser bien pagados para que ellos puedan, así como los países más desarrollados, las personas que van a entrar como funcionarios públicos o que van a participar en la estructura de la producción y de la industrialización tienen que ser bien preparados. No tienen que ser personas de menos. ¿Y quién los va a preparar? Justamente los maestros, tanto de primaria, de inicial, de primaria, de secundaria y hasta de la universidad. Y hacia eso vamos. El proyecto que apunte a lo que viene a ser la preparación de los futuros hijos que van a transformar y van a cambiar a nuestro Perú. Ahora que mencionas eso de incrementar el sueldo del docente, el magisterio en general es un gremio bastante numeroso. ¿Cómo es que Patria Segura concibe o de qué manera poder incrementar esos sueldos de manera paulatina, supongo, ¿no? Así es, pero más que todo en este caso vuelvo a reiterar que yo soy invitado de Perú Patria Segura en cuanto a este proyecto que yo tengo. Es un proyecto personal, okay. Personal, porque toda mi vida me he dedicado, o mejor dicho, mis mejores años de mi vida me he dedicado a la educación, que es muy hermosa, y en ese sentido el presupuesto se tiene que priorizar, en primer lugar, porque acá parece de que se priorizan más por los intereses socioeconómicos de ciertas empresas, y así también disminuir ciertos costos. Por ejemplo, yo pienso de que siendo en el mismo Congreso, que son aproximadamente 4.000 trabajadores en el Congreso, cuando se necesitan un aproximado de 1.300, o sea, tienen 3.000 excedentes de trabajadores. Entonces, ¿cómo se va a manejar esta situación, ¿no? O sea, tenemos que ser más eficientes, porque si nosotros aquí estamos, por ejemplo, ¿no? Acá se pueden reunir 50 personas, pero no más de 50 personas, porque si hay 60 o 70 ya no se puede desplazar como es debido, ¿no? Entonces, de esa forma también es en la producción, de esa forma es en cuanto a lo que viene a ser la eficiencia, la eficacia que puede tener todo un Congreso, que puede entrar a la mayor producción, y en este sentido hay que recortar lo ineficiente para volverlo eficiente, y en ese sentido vamos a obtener más economía para poder darle al sector educativo, por ejemplo, ¿no?
Muchas gracias, Ángel, por haber estado el día de hoy No, con y tenemos nosotros. para conversar cualquier cantidad. Sí, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, Así es. pero cuéntanos una vez más a la población, por favor, el número, el partido por el que vas y por qué eres una de las opciones que debe ser atendida por la ciudadanía lambayecana. Así es. Bueno, ustedes ya lo saben. La mafia pretende regresar nuevamente al Congreso. Nosotros no lo debemos permitir. Por eso, vota por alguien que conoces, que ha sido invitado en Perú Patria Segura. Vota por la S de Perú Patria Segura y escribe el número 3. No te equivoques. Marca con una X la S y escribe el número 3, que estarás votando por Ángel Montenegro Castro. Estarás votando por un profesional, tanto como contador, como economista y como docente. Personas que valen la pena para darte una teoría y una práctica que vaya con valores y con mucha fuerza para transformar a nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por haber estado el día de hoy con nosotros. No se olviden de seguir atentos a nuestro canal, donde presentaremos más opciones de candidatos para el departamento de Lambayeque, y de seguirme en todas mis redes sociales como La Chirina.